Bueno, muy bien, nosotros continuamos en nuestro Hacete Cargo de todos los días y vamos a charlar con el senador provincial Noel Brear de la Unión Cívica Radical. Un poco vamos a meternos también en este contexto que se habla mucho de la importancia del federalismo y sobre todo, bueno, esta mirada hacia el interior, ¿no? Esto de que si hay o no hay dos Argentinas o dos naciones, como dicen algunos. Hoy el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió en varios párrafos en su alocución ahí en Chubut acerca de esta mirada federalista que necesita justamente la Argentina, ¿no? Por eso vamos a charlar con el senador provincial Noel Brear para, bueno, analizar también un poco estas cuestiones. Senador, ¿cómo anda? Buenas tardes, gracias por atendernos. Mauro Villa lo saluda por aquí. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Acá, bueno, analizando un poco estas cuestiones que tienen que ver también con este posicionamiento y esta construcción que yo recién marcaba y decía, no es que se están juntando candidatos de cara a las elecciones del 26 de octubre, se están juntando gobernadores que le están diciendo justamente al gobierno nacional de tener una mirada federalista, cosa que sienten de que no lo está habiendo justamente en la actualidad. ¿Qué lectura hace, senador? Sí, efectivamente, tenemos que decir que Provincias Unidas, que hoy estuvieron reunidos en Puerto Madre y Chubut, recibido por el gobernador de esa provincia, 6 gobernadores y también el Chiarieti de Córdoba, estuvieron 2 provincias también muy importantes como Córdoba y Santa Fe. Quiero decirles que hoy decían en una radio, tienen el PBI de Paraguay y Uruguay juntos, Córdoba y Santa Fe. Esto es lo que nos gustaría tener en todo el país, provincias grandes, como dice el gobernador de la provincia. Y hay algo que, esto se discutió mucho en el siglo XIX, cuando había que integrar socialmente a los países en Europa. Disraeli decía, un primer ministro, tenemos que dejar de ser 2 naciones, refiriéndose a Inglaterra, para ser una nación. La síntesis. Y me parece que ese debate está pendiente en la Argentina. Yo cuando usted estaba el bicentenario de Bellavista, hicimos un reportaje, le regalé un libro de la memoria de Pedro Ferré que habíamos reeditado. Era un barco con un federalismo hundido, porque la Argentina necesita recrear un sistema nuevo donde realmente busquemos una política que diferencie para ir asemejándonos en la convergencia. Y decía que hay 19 provincias que representan cada uno el 20% del PBI argentino. La provincia de Buenos Aires, 38%, con Capital Federal, 55%. Córdoba, 10%, Santa Fe, 10%. 19 provincias les queda el 20 y pico por ciento. Es algo anormal. Nos robaron el desarrollo. No puede ser que se deba solamente a una dirigencia política en 19 provincias que decidieron regalar el desarrollo y discutir un capitalismo tardío de un país tardío. Realmente este es un debate nuevo que tenemos que hacer, pero ya decía que la Constitución Nacional prevé una cláusula para resolver este tema, que es el 75, inciso 19, que habla de la cláusula para el progreso, donde dice que la nación tiene que tener políticas diferenciales para ir haciendo factores de convergencia para que el desarrollo desigual que genera un capitalismo libre enriquezca a las provincias ricas y empobrezca a las provincias pobres. Entonces, necesita hacer políticas diferenciales que no se hace en la Argentina. Se hace una cláusula para el progreso al revés. Se benefician los centros desarrollados, se perjudican las provincias chicas. Entonces, necesitamos tener el federalismo esté instalado nuevamente, porque fue el jugador gran ausente de la historia argentina. La desigualdad Estructural, estructural es dinámica es y con el enorme, transcurso del ¿no? tiempo. Es enorme, ¿no? Es muy grande. Imagínese usted, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, tenemos el 1,2% promedio, ¿no? Estamos hablando, somos el 4% del PBI argentino. El norte grande son 10 provincias, NEA y NOA, somos el 10% de la Argentina. Entonces, algo está mal y es el 33% del territorio. Tenemos una población de aproximadamente 12 millones de habitantes. Entonces, hay algo que el ingreso de un argentino de las provincias
es totalmente diferente en promedio el ingreso, que es lo que dice el 75 y 19. Tenemos que tener accesibilidad en los servicios, en los salarios similares, para que sea una Argentina que valga la pena vivir todos juntos, que Mm, tenga sentido de cohesión social, que tengamos un plebiscito todos los días, que querramos ser una nación. Y entonces, encima ahora, con esta política que tenemos, que es más importante el individuo, que las sociedades, no importa si son solidarias, al contrario, el concepto de solidaridad para mi ley es un robo que se le hace a otra persona. mm, Cuando esto es un concepto cristiano de toda la vida, que la solidaridad es la ayuda al que necesita, el compartir el pan. mm, Y bueno, entonces una visión humanista que se borra, no se quiere construir una sociedad con cohesión y no queremos construir una nación que tiene una lógica distinta al mercado, tenemos un problema porque un político tiene que resolver mercado, individuo, sociedad y nación y dar una respuesta holística, pero con distintas velocidades en los valores. ujú. Da la sensación, ¿no es cierto?, que hace mucho tiempo como que naturalizamos esto de que vivimos en dos países, ¿no? Uno que se centraliza En el entre la libro que yo riqueza y el creo otro que de la pobreza, a usted ¿no? le di, se acuerda un reportaje en el Salón de Acuerdo del Senado, Sí. en memoria de Pedro Ferreira, todo el debate hace 200 años, discutimos puerto, aduana, por qué era un país macrocefálico. Leandro Alem, cuando habla de la capitalización y la federalización de Buenos Aires en 1880, después de la Constitución, cuando se incorporan en el 60 y en el 80 se capitaliza, denuncia en la provincia de Buenos Aires que esto va a ser un país macrocefálico en la forma que estaba armado. Y bueno, y macrocefálico, una gran cabeza y un cuerpo raquítico, que son las provincias. Ujú, Leandro Lenz fue un visionario. Este discurso hay que buscar en Google, hay que buscar leerlo, porque realmente denuncia la Argentina central, ¿no? El centralismo porteño, mirando siempre a Europa, digo, cuando Europa era las luces total y casi monopólica, ¿no? ujú. Y a esto le llevo a la lectura de lo que hizo justamente Valdés en Chubut. Fue por ahí un poco el discurso, ¿no? El discurso viene reinstalando en la Argentina este concepto de federalismo moderno, donde queremos vivir en una sociedad de una sola Argentina, es decir, no tener dos naciones, como decía de israelí el inglés, sino tener una sola nación integrada, donde tengamos sentido. Mire, hay un concepto de nación que es muy importante, yo creo que es el mejor concepto que yo leí hasta ahora, es de un francés politicólogo, y donde dice que para algunos la nación es la misma etnia, el mismo lenguaje, la misma historia, y él tiene una visión de europea, entonces ahí uno va a ver con lo que estoy diciendo. Él dice, es mucho más importante porque hay países y naciones que hablan varios idiomas, que no tienen la misma etnia, y que formaron una nación porque tienen un imaginario colectivo a futuro, donde tienen un plebiscito de vivir juntos todos los días que vale la pena y tiene sentido vivir juntos. Y ese concepto dinámico de futuro me parece que es el que Valdés está instalando en el federalismo y en la nación, que todos juntos queremos vivir en este país en la medida que las cargas sean repartidas regionalmente y que sean repartidas socialmente. Porque si tenemos una Argentina que toda la contraindicación es nuestra, donde la Argentina productiva tiene que pagar la deuda que generan en Buenos Aires gente que no sabemos de sobre todo y no sabemos cuáles son las oficinas y generan deudas que después uno tiene que pagar que se vuelven impagables, que no nos alcanza ni el Fondo Monetario, que es el organismo de última instancia. Ahora tenemos que recurrir a Estados Unidos en forma seccional y mirar el precedente del tequila, cuando quebró México en su momento y había que ayudarle porque era socio del TLC. Ese fondo de equilibrio que aparece ahora excepcional, que todavía no entendemos hasta dónde llega, pero que en alguna vez es llegar ahí después de un fracaso. Yo hago un símil, ¿no? Así como fue una vergüenza que se aplaudan de Paul con Rodríguez Sá, me parece que es una vergüenza que hagan una fiesta porque Estados Unidos en una crisis nos ayuda. No sé si me entiende, digo, me Sí. parece, mire, Ujú. y son cosas que no es para aplaudir, es para estar triste, para decir otro fracaso argentino con un esfuerzo que tenemos que hacer y que encima, Mauro, discúlpeme, Sí. esta solución que nos está dando Estados Unidos es para atacar los efectos del mal programa que tiene Milei, Mm. no para resolver las causas. Entonces,
nos vamos transitoriamente a resolver de alguna medida, pero después vamos a ver que el mercado que mismo, que es los lobos de Wall Street, esto es el mercado cuando se refieren ellos al mercado financiero, otra vez va a entrar la desconfianza, pues llamemos así, y no resolvemos las causas que es los problemas estructurales que tiene la Argentina, que es entrar en la sociedad del conocimiento por el lado del ingreso y por el lado del egreso manejar la deuda externa, gerenciar la deuda externa, que tenemos que achicar la pelota y no que se nos agrande todos los días. Ujú. Bueno, este es un problema muy serio. No alcanza con equilibrio fiscal en abstracto si usted no resuelve la salida de atleta que tiene la fuga de la deuda externa, la fuga de divisas a los empresarios y la falta de ingresos, porque no alcanza con vaca, con carne, con grano. No se paga una deuda externa de esta envergadura ni la necesidad de 45 millones. Necesitamos entrar en la sociedad del conocimiento en serio. Ujú. Entonces, si no discutimos esto y ponemos en agenda federalismo, nuevas formas de acumulación del capitalismo y el manejo de la deuda externa con equilibrio racional, en un triángulo virtuoso, es imposible tener soluciones y va a ser siempre parte del fracaso. Ya, Milei ya forma parte de la galería del fracaso argentino que tenemos que ver cómo hacemos en el futuro, a través de Provincia Unida, que nos saque de la banquina de la derecha y de la banquina de la izquierda y nos suban el pavimento, porque estamos cansados de tener dos ruedas en el pavimento y dos ruedas en la banquina por izquierda o por derecha. Ujú. Entonces tenemos que encontrar una síntesis en la Argentina y me parece que Provincia Unida puede ser una salida a futuro, ¿no? Ujú. Y lo importante es de qué manera posicionar a los diputados dentro del Congreso para frenar un poco también las cuestiones, Y ¿no? bueno, esto lo que estamos queriendo poner es de mínima 2 diputados en el Congreso en corriente y así en todas las provincias para ver cómo esquilamos esta oveja negra que nosotros llamamos Milei, oveja negra porque el rebaño de la extrema derecha decía hoy tanca. La extrema derecha está siendo hoy en Europa y en Estados Unidos defensiva y pone aranceles y cuida su mercado interno, cuida su industria, cuida la estabilidad social. Y en la Argentina abrimos el mercado, abrimos la importación, creamos problemas a la industria, retrasamos el dólar, lo de afuera es barato. Bueno, tenemos un problema diferente y por eso es la oveja negra de la extrema derecha argentina, de la extrema derecha mundial, ¿no? Ujú. Y queremos Este, quilarla en el Parlamento, dejarla que viva, que llegue democráticamente donde tiene que llegar, pero realmente ponerle límite. ajá. Le cambio de información y de tema, su postura sobre el tema de la ley de narcomenudeo. Hemos escuchado la semana pasada a varios referentes de la justicia, miembros del Superior Tribunal, jueces, fiscales, etcétera, y no todos coinciden con la ley que viene desde el Ejecutivo. Dijeron que se escueta, dijeron que hay que ser más responsable con el tema económico de quién va justamente a poner la plata, que en la ley creo que dice el gobierno nacional. Bueno, hay críticas fuertes desde el sector. ¿Cuál fue su mirada y su postura con respecto a este tema? Bueno, quiero decirle que nosotros hicimos un trabajo interdisciplinario con el tema de la media sanción. Trabajamos con Chaín en representación del Ministerio del Superior Tribunal. Sí. Hicimos 10 reuniones. Trabajamos con el Sotelo, que es el jefe del Ministerio Público Fiscal. Hemos coordinado con él toda la ley. Trabajamos con equipos de asesores y a eso llegamos al esquema. Con Panseri no trabajamos. Digo así, vino Chaín. Ajá. Con Panseri ya tuvimos discusiones hace mucho tiempo, hasta cuando tratamos la nueva ley del Código de Procedimiento Penal, que cambia el paradigma, donde el monopolio de las acciones la tiene el fiscal y los jueces de instrucción pasan a ser jueces de garantía. Ya tuvimos discusión con él, decían falta plata, hicimos progresivamente, hicimos por secciones, fuimos haciendo edificios nuevos. Uno lo habilitamos, ustedes deben recordar, en Bellavista se hizo todo un edificio Sí. nuevo, o sea, que lo inauguramos junto con el Superior Ujú. Tribunal, lo hicimos en Santo Tomé, un edificio nuevo, arreglamos en Goya, fuimos a Montecasero, Santo Tomé, es decir, se fue haciendo una infraestructura importante con él. Eso va surgiendo en la dinámica y en la medida que vamos progresando. En esta ley se van a ir poniendo los fondos. Primero, ver qué nación, en la ley nacional, cuando dice tendría que poner fondos. En segundo lugar, tendríamos que poner nosotros en el presupuesto que tenemos que votar y por eso va a ser progresivo. Ahora, lo que no se puede poner, traigan la plata, porque esto no funciona de la forma que quieren algunos discutir
Ujú, Acá lo que hay que ver, que si no sale esta ley, la justicia federal está reconociendo que no puede hacer nada. Primero porque no tiene fondos. Segundo porque la Policía Federal en Corrientes tiene 50 en el destacamento de Capital y muy poquito en el interior. No tiene capacidad operativa. ujú, En Gendarmería también es muy poco. Entonces, y nosotros sí tenemos 12.000 policías para que puedan trabajar coordinadamente y supeditada al Ministerio Público Fiscal para hacer una investigación en la última cadena del narcomenudeo, porque lo que estamos discutiendo, este es el tema de la droga, es un tema de criminalización internacional, sí. de envergadura nacional. Nosotros estamos discutiendo el último eslabón, que es el vendedor de vidriera, por decir así, barrial, que no se puede dejar, viene creciendo como hongo, todo el mundo sabe dónde están las cosas y se hacen los distraídos. La justicia federal prácticamente no puede avanzar en ningún juicio de esta naturaleza, entonces nos damos cuenta que lo que nos está invitando Panzeri es a dejar que esto siga creciendo geométricamente. Esta es la discusión que tenemos con él, pero respetuosa, ¿no? Mm, Y la tuvimos con el nuevo Código Procesal y después la plata apareció, el edificio apareció, él supervisó, él estuvo. Es decir, eh, no se puede decir que la provincia no haya crecido desde el punto de vista de los recursos humanos, del metro cuadrado de construcción de edificios, de toda esta gestión de gobierno y la anterior también, ¿por qué no decirla? Ha tenido un crecimiento tecnológico de construcción y arquitectura y de modificación de código de procedimiento con nuevos paradigmas que ha sido espectacular. Si le hacíamos caso a Panzeri, nos hubiéramos quedado en la época de la carreta. En la medida que dictamos las leyes, los códigos, fuimos poniendo los fondos, fuimos poniendo las construcciones y se fueron haciendo las cosas y avanzando. mm. Más, Porque si no nos invita a que quede en la justicia federal y a que no investiguen y ujú, duerman y dejarle tranquilo y entonces invitarla a que sigan creciendo los barrios todo el narcomenudeo. No entiendo yo el planteo de ellos. ujú. Respetuoso, ¿eh? Claro, no, Esto está bien, estoy está bien. hablando, Me parece pero sí le correcto, puedo me parece decir es correcto. que los códigos de procedimiento tuvimos una reacción muy difícil de parte de él y Ujú. lo mismo lo hicimos y ellos tienen que cumplir la ley, Es lo que sostiene, ¿no? efectivamente. Seguramente No van hacerme a tener caso a que mí, cumplir la ley, a la dicen. ley y a la voluntad de la ley, ¿no? Bueno, Y vamos, después iremos poniendo los fondos. ujú, sin duda. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de la semana que Pero me viene gusta cuando ser esto se claro en trate. este tema, ¿sabe por qué? Porque no nos gustó el concepto de que hable que somos ingenuos, porque este fue un proyecto del Poder Ejecutivo, Sí. estudiado y a fondo. Ascueto e ingenuo sostuvo. Acá habló con nosotros también. Efectivamente. ¿Eh? Acá Y a habló mí con no me nosotros gustó ese y. concepto porque me parece que hay que ser más respetuoso entre poderes, ¿no? Ujú, Porque nosotros no lo tratamos así. bien. Senador, agradecerle enormemente por el tiempo y la predisposición y seguir charlando, ¿eh? De ya, muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí estaba el senador, senador provincial, quien hablamos un poquitito de todo, de esto que tiene que ver con